Dios les bendiga. eh, en esta oportunidad que tengo delante de ustedes de hablar, me gustaría hablar eh, de un tema acerca de la soberbia, un pecado imperdonable. Dice la Biblia que el único pecado que no es perdonable es la blasfemia contra el Espíritu Santo, ¿verdad? Este, pero dice la Biblia en Santiago 4:6, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Qué es soberbia? La palabra griega para soberbia es uperefanos. Uperefanos es aquella persona que se siente mejor que los demás. El problema de la soberbia dice que antes de la caída viene la soberbia y la altivez de espíritu. Ahí lo dice, la altivez, soberbia es altivez. ¿Qué pasa con la soberbia? Que la soberbia es una condición como le pasó a los fariseos. Los fariseos, según explica la historia, no era que no eran verdaderamente hombres que se esmeraban en vivir perfectos delante de Dios. Ellos se esmeraban en vivir perfectos delante de Dios. Leí un artículo que eran tan estrictos en su doctrina que para no pecar mirando a una mujer, cuando iban por la calle, se dice que en aquellos tiempos cerraban los ojos y a veces tropezaban para no mirar a una mujer, para no pecar, de tan estrictos que eran. Pero llegó un momento que se sentían tan satisfechos en su justificación, en su perfección, en su santificación personal. Se sentían tan perfectos que se sentían que no tenían faltas. Y la soberbia, el problema de la soberbia es un pecado que la persona piensa que no tiene pecados. El problema de la soberbia es que son pecadores que se encuentran que son tan perfectos que no tienen pecado. ¿Se acuerda de la experiencia en el templo? Que Jesús dijo que entraron un fariseo y un publicano al templo oral. Y el fariseo le empezó a presentar a Dios todas sus credenciales. Señor, tú sabes que he predicado por todo el mundo. Señor, tú sabes que he recibido tantas placas y tantos reconocimientos. Tú sabes que donde quiera que voy, todo el mundo habla bien de mí. Y sacan todas las cualidades habidas y por haber humanamente. ¿Eh? Entonces, dice la Biblia, dice, si todas nuestras obras son como suciedad y son como trapos de inmundicia delante de Dios, cuando nosotros venimos, el fariseo decía, Señor, tú sabes que yo dije al principio parafraseando, ¿verdad? Lo que pudiera haber dicho si fuera en este tiempo. Pero él decía en aquel tiempo, Señor, tú sabes que he guardado toda la ley, tú sabes que diezmo, y él no estaba mintiendo. Había guardado lo máximo de la ley. Pero el problema es que entonces no tenía ni una falta. Y cuando no tenemos ni una falta, algo malo hay, porque, oiga, es como cuando viene aquí en Estados Unidos un inspector a inspeccionar un building o un edificio a ver si tiene alguna violación a los códigos de la ley de la ciudad. Si no encuentra nada malo y vaya y dice no encontré nada malo, mandan otro inspector, porque algo malo tiene que haber, porque nada es perfecto en esta tierra. Dice, cuando usted no encontró nada malo, algo malo hay. Entonces, ¿qué sucede? Que así es, todos los días nosotros tenemos falta y tenemos algo que confesar, todos los días. Pero el problema del soberbio es que se encuentra siempre mejor que los demás. Uno de los problemas del soberbio es que no reconoce sus defectos, por lo cual no pide perdón porque él siempre se siente bien. ¿Ah? Entonces, tiene siempre una justificación cuando falla. No, pero yo lo hice, ¿ves? Por esto y esto y esto. El otro problema que tiene es que usa los defectos de los demás para justificar los de él. No, pero por lo menos yo no soy como fulano. El fariseo dijo en el templo, Señor, pero por lo menos yo no soy como este publicano, porque el publicano en verdad era un ladrón. Le cobraba más impuestos al pueblo
de lo que era para coger una porción para él. ¿Ah? Era como los que están en el gobierno, corruptos, que buscan más ganancias para ellos que para ayudar al pueblo. Pero entonces, ¿qué sucede? Pero reconocía su falta y fue allá al templo y dijo: Señor, sé propicio a mí pecador. O sea, Señor, no tengo méritos para acercarme a ti, porque nadie tiene mérito, hermano. El que se acerca con su propia obra delante de Dios está en condenación. Tenemos que todo, Señor, yo sé que todos los días peco. El salmista David decía: Señor, líbrame de mis errores que me son ocultos. Porque siempre hay algo de que tenemos que pedir perdón a Dios. Yo siempre cojo el ejemplo del sacerdote cuando iba al tabernáculo. El sacerdote tiene que primero hacer ofrenda por sus pecados, limpiarse de sus pecados. Si no hacía ofrenda por sus pecados primero, cuando entraba dentro del templo creyéndose mejor, Dios lo mataba ahí mismo, lo sacaba muerto. Entonces, así es el soberbio. Y tenemos aquí el ejemplo del rey Saúl. El rey Saúl, que Dios lo cogió como rey en Israel. El rey Saúl tenía un problema. Yo creo que Saúl era sanguíneo, el rey Saúl. ¿Por qué? El sanguíneo tiene un defecto. El sanguíneo es muy amable, muy locuaz, muy hablador, va a los sitios, es muy espontáneo, le come el corazón a la gente porque domina con la apariencia. Pedro era un sanguíneo, en todo sobresalía, en todo era admirado el sanguíneo, pero tiene un problema, que el sanguíneo nunca se siente mal, que cuando peca puede caer en adulterio, puede estar practicando el pecado que esté pecando. Dios me perdona. Eso no es arrepentimiento, hermano. No, Dios me perdona. Todos somos humanos. Eso es una justificación personal. Cuando una persona verdaderamente peca y tiene arrepentimiento, tiene que decir: Señor, perdóname, y llore y gime. Porque el sanguíneo no, el sanguíneo puede hacer un show y llorar, como dice Tim LaHaye en el libro El varón y su temperamento. Dice: el sanguíneo puede llorar, puede formar, agarrarse la ropa encima, pero al rato ya está, ya cumplí, y se vuelve a pecar, porque no hay arrepentimiento, no hay dolor. No peca con miedo, ¿ah? Peca liberalmente, ¿ah? Con liberalidad. Dios me perdona, ya Él está preparado para el próximo pecado y para pedir perdón tranquilamente. ¿Ah? Es diferente al melancólico. La persona de temperamento melancólico siempre se siente culpable, siempre se siente alejado de la gracia de Dios. Entonces se va al otro extremo, siempre se siente culpable, siempre siente que falla. ¿Ah? Y si está en una iglesia donde son legalistas, que todo es malo y que por cualquier cosa ya estamos mal, todos los días estamos mal, pero dice: si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Cristo el justo. Eso es lo que le aplica al melancólico, que siempre se siente culpable. Al sanguíneo le aplica primera de Juan la parte que dice: si alguno dice que no tiene pecado, el tal es un mentiroso. Porque el sanguíneo se miente a sí mismo, porque se siente siempre mejor que los demás. Este pasaje está en esto que cita aquí, dice: porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, en Santiago 4:6. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El humilde es aquel que siempre reconoce que falla, pero también reconoce que hay perdón. El sanguíneo se reconoce que hay perdón, pero como hay perdón, pues déjame seguir pecando. Como dijo Pablo en Romanos capítulo, si no me falla la memoria, 6, que dijo: perseveraremos en pecado para que la gracia abunde. Eso le aplica al sanguíneo. El cristiano que siempre se siente que yo pequé, pero ¿qué más da? Eso es soberbia. ¿Ah? El no sentir que está mal, el sentirse mejor que los demás, ¿ah? El que se pone un pedestal más alto que los demás, que siempre que los demás quiere que los demás, ¿ah?, lo vean como lo más grande, ¿ah? Eso es soberbia, ¿ah? Pablo decía: no es que lo haya alcanzado ni que ya sea perfecto, ¿ah? Al contrario, él reconocía que al igual que los demás estaba en la misma carrera, luchando contra el pecado cada día. El soberbio, Saúl, era soberbio, por eso dice que Dios lo desechó, porque no se arrepentía de su pecado, no reconocía su falla. Siempre decía: no, pero lo tuve que hacer, no, pero Señor, salvé de las vacas y las ovejas para darte las ofrendas. Y el Señor le dijo: no, es mejor la obediencia que el sacrificio, ¿ah?
sea que tenemos Saúl, ¿qué pasó? Que al último murió en su pecado, porque es que nunca se arrepintió, ¿ah? Nunca quiso dejar, al contrario, entonces perseguía a David porque veía que David tenía la gracia de Dios, ¿ah? Y Saúl, como era soberbio, quería la gracia de Dios para él nada más, ¿ah? Pero no quería obedecer, no quería humillarse, no, yo soy perfecto, y puso al pueblo a perseguir a David, ¿ah? Y como era supuestamente el hombre de Dios, pero la gracia de Dios se había ido hace rato de él, pero el pueblo no lo sabía, ¿ah? Entonces no se humilló, pero alcanzó las consecuencias, ¿ah? El soberbio alcanza las consecuencias, ¿ah? Por más que se justifica, hay veces que los pastores les molesta, les da coraje que hayan personas en la iglesia que pecan y pecan y pecan y no sienten arrepentimiento, ¿ah? No se ven que estén humillados, no se ve que quieran cambiar, ¿ah? Pero mire, dice, nuestro pecado nos alcanzará. A la larga, si no nos humillamos, las consecuencias son de nosotros, ¿ah? Dice, Dios resiste al soberbio, pero da gracia al humilde, ¿ah? Y quizás el soberbio se hace que está en la bendición de Dios, se hace como Saúl quería aparentar que todavía Dios estaba con él. Le pidió hasta David, a Samuel, el profeta, ve conmigo al templo para que el pueblo crea que todavía Dios está conmigo, ¿no? El sanguíneo, el soberbio, quiere aparentar, todavía yo estoy bien, ¿ah? Pero la gracia de Dios se va. Y si la gracia de Dios se va, se puede perder la salvación. Porque la soberbia no lleva a no arrepentimiento, y si no hay arrepentimiento, hay juicio. Miren Saúl. Saúl cayó bajo juicio, iba a las batallas y no ganaba, ¿ah? Y Dios le entregó un espíritu que lo atormentaba día y noche para que el propósito era llevarlo al arrepentimiento. Pero nunca se arrepintió. Porque el problema de la soberbia es que endurece el corazón y no nos permite arrepentirnos, ¿ah? Por eso digo, todos fallamos. Pero hay quien camina cada día buscando no fallar, esquivando el pecado de todas formas, de todas maneras. El sanguíneo dice, no, ¿para qué lo voy a esquivar? Si Dios me perdona, y sigue pecando y dice, aquí estoy en bendición. Oiga, y Saúl hasta profetizaba, y hasta a veces hablan en lengua, y a veces hasta profetizan, y a veces hasta ministran, pero no indica que Dios está probando y que estén con la gracia de Dios en ellos. En lo que está es la misericordia, pero no está la gracia, ¿ah? La gracia está sobre aquellos que dicen, Señor, perdona mis pecados, reconozco mi falta, me humillo delante de ti, Señor, y cada día van caminando reconociendo su condición. ¿Ves? Son humildes, reconocen su condición, pero reconocen la gracia de Dios, pero dicen, Señor, no quiero abusar de tu gracia, no quiero tomar ventaja, ayúdame. Eso es lo que Dios ve, que en medio de tu vida, en medio de tu lucha, cada día David se humillaba y pecaba, pero corría y le decía, Señor, aquí estoy, mi pecado está siempre delante de mí, pero no quitas tu Santo Espíritu de mí, no quitas tu gracia, ¿ah? Pero ayúdame a no abusar de tu gracia, ¿ah? Ayúdame a no tomar ventaja, ¿ah? Entonces, ¿qué sucede? Que ese es el peor pecado, ese pecado es peor que el adulterio, ¿ah? Porque el adúltero, por eso Cristo dijo, los ladrones y las rameras van delante de vosotros el reino de los cielos. Porque la ramera, el adúltero, el fornicario, ¿ah? Los que no conocían a Dios se humillaban, saben que están mal, el adicto sabe que está mal, pero hay personas que no quieren reconocer, como los fariseos, hay gente que son tan religiosos que son perfectos en ellos mismos y no reconocen su falta, y eso tienen que tener cuidado. ¿Ve? El que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiese y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios 28:13. Acerquémonos al trono de Dios y busquemos su gracia con arrepentimiento, pero real arrepentimiento. Dios les bendiga.